vamos a ver cómo se construye una visualización. Dentro de una visualización como la que podemos ver de este lado, encontramos dos capas y en realidad eso es en todas las visualizaciones. Se conforman por dos capas. Una es la estructura y otra es la capa de codificación o contenido. En la estructura es cómo se va a presentar, cómo se van a constituir esos datos para presentarse. Y en la codificación de contenido es justamente los datos que van a integrarse y que van a conformar el contenido, la información. Entonces, por un lado tenemos la estructura, la conformación y por otro lado el contenido, ¿no? ¿Qué tenemos que ver cuando nosotros elijamos el visual correcto para nuestro trabajo? Tiene que ser muy entendible, que ustedes, que son los que lo van a realizar, lo entiendan. Si ustedes no lo entienden, pues esto no va a tener buen resultado. Es importante que sea entendible para ustedes mismos, para que para más personas lo sea. ¿Qué dice el gráfico? Háganse la pregunta de qué es lo que está diciendo. Y si eso que está diciendo lo está explicando de la manera correcta, se está entendiendo, pero debe de responder muy bien a qué dice el gráfico. Así ustedes, cuando elaboren su visual, deben de tener muy en claro qué es lo que van a presentar, qué es lo que quieren que diga su visual para que lo tenga muy claro. Muy importante, no piensen que se trata un visual de simplificar la información, no. De hecho, ya lo vieron con el análisis de datos, es llegar a conclusiones de interés social. Entonces, no se trata de simplificar, pero sí de aclarar, de que quede muy claro el dato, la información que se le está presentando, pero no se trata de simplificar, no es menos, entre menos elementos mucho mejor, sino que sean los elementos adecuados que sirvan y necesarios que sirvan para aclarar esa información. Por ejemplo, en este visual de casos COVID confirmados por cada provincia, estamos hablando de España, un visual de España, pues nos presenta cómo ha sido la evolución en la confirmación de los casos COVID durante un cierto periodo de tiempo. Aquí podemos, y al juntarlos, al presentar las provincias de manera cercana, el usuario, o sea, nosotros, podemos ver muy claramente cómo hay ciertos lugares que tuvieron una tendencia mucho más arriba que otros. Y eso que nos los permitió observar una visualización, ¿no? O por ejemplo, ya pegado para agosto, como hay ciudades que presentaron mucho menos casos confirmados COVID que otros casos, como en este caso Almería frente a Sevilla. Entonces nos habla también de las políticas implementadas por cada provincia en este caso para detener pues la expansión del COVID. Y esto solamente lo hemos logrado o se logró a través de una visualización. Entonces tiene que ser muy claro qué nos dice, no simplificar, sí aclarar y conocer que debemos de conformar nuestra estructura y nuestra codificación. Vamos a avanzar. ¿Cuáles van a ser las claves en la visualización de datos que no debemos perder de vista? Número 1, tenemos que mirar nuestros datos al revés y de lado, por todas partes. Ustedes revisen su base, vean qué tiene, qué no tiene, que en parte también ya lo estuvieron realizando al momento 1 que la empezaron a limpiar. Con los comandos que aprendimos, la empezaron a limpiar, empezaron a deshacerse de columnas que no les eran útiles y pues empezaron a generar sus propias tablas dinámicas, a sumar, restar, contrastar, generar tendencias y esto les permite tener un panorama mucho más amplio de sus datos, ¿no? Entonces hay que mirarlos al revés, de lado, por todos lados. Por ejemplo, los cambios en los crímenes en un año, ¿no? Que se pueden ir presentando durante un periodo de tiempo en un año, cómo se dieron estos cambios de crímenes. O por ejemplo, el cambio porcentual. Si nosotros en lugar de mostrar un incremento de casos, presentáramos el incremento porcentual, por ejemplo, en porcentaje, o por ejemplo, hacer una comparativa de un lugar frente a otros lugares de un similar tamaño, también es posible, ¿no? O bien un cambio a lo largo del tiempo.
Entonces, nosotros podemos presentar nuestros datos de diferentes maneras y opciones. Tenemos que usar números en bruto, pero también podemos utilizar porcentajes e índices, tasas por cada 1000 habitantes, 10,000, 100,000 habitantes, ¿no? O cuántos casos de contagio por cada 10 personas, por cada 20 personas. Entonces es ampliar el panorama más allá del dato que se nos presenta, cómo lo podemos presentar. Es importante que no asumamos que eso es entendible, que es obvio. Hay que evitar asumir y nunca hacer suposiciones. Siempre en los números no hay error, pero puede haber error en el análisis que nosotros hagamos. Entonces es importante que no asumamos, no abordemos el tema como que es una obviedad para mí, para el lector, nunca lo va a ser, y nunca subestimemos a nuestros lectores. Muy bien. Hay que crear cronologías de casos y eventos. Es posible, ¿no? O sea, no es que a fuerza tengamos que crearlo, pero si nuestros datos se prestan, también hay que pensar en esa posibilidad de crear cronologías de casos y eventos. ¿Cómo se llevó a cabo una situación? Por ejemplo, si tenemos los datos del, del registro de cómo pues se asesinó a Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial, pues entonces nosotros partiendo de esos datos podremos crear una cronología, o bien de un hecho como por ejemplo una explosión por un ducto ilegal de Pemex que llevó a la muerte a cientos de personas, ¿no? Entonces nosotros podemos ir creando cronologías de casos y eventos o actualmente con el coronavirus, pues una tendencia de cómo se ha ido incrementando desde que se dio a conocer el primer caso hasta el número de casos que llevamos actualmente. Hay que leer periódicamente periódicamente nuestros datos que estamos utilizando para la visualización y puestos en la visualización, porque en una lectura periódica nos va a mostrar los huecos que hay en la visualización. Si nosotros lo elaboramos una primera vez y así lo dejamos, pues no. Los huecos posibles o un mal entendimiento se podrán quedar ahí. Entonces es importante trabajar una visualización de manera periódica hasta que estemos conformes con el resultado final. Muy bien. Cada gráfico o visual es una decisión. De hecho, la información periodística también es una decisión. Ustedes, al momento de elaborar una nota, un reportaje, eligen el ángulo o la entrada con la que van a definirlo y ya están ustedes tomando una decisión sobre ese material que va a llegar a ojos y a oídos de más personas. ¿Y esto quién lo definió? Nosotros mismos. Por eso la importancia del trabajo periodístico, porque nosotros definimos esas lecturas de la opinión pública. Así lo mismo en un gráfico visual. Nosotros tomamos la decisión de qué datos se van a visualizar, cómo se van a presentar y esa selección de datos es la que va a llegar a los ojos de otras personas, ¿no? Y que tal vez incluso sea la única manera en la que se pueda acceder a esa información. Tal vez ni siquiera leen la nota, el reportaje, pero la visualización sí la van a ver, ¿no? Con esta idea de que siempre lo visual atrae más. Entonces es importante que tengamos muy en claro qué queremos destacar y qué no, qué queremos poner dentro y qué queremos dejar fuera. Para que en un momento dado, cuando nosotros estemos trabajando esta visualización, pues tengamos mucha claridad de qué elementos vamos a estar contrastando, analizando, mostrando, ¿no? Y revisando con diferentes tipos de gráficos. Y no estemos perdidos en este panorama de que, me servirán tal vez estos datos o estos otros datos. No, que tengamos muy en claro qué datos vamos a trabajar para que nos concentremos de lleno en el análisis de la estructura y codificación de visualización. Muy bien, ningún gráfico puede ni debe intentar representarlo todo a la vez. Eso jamás se va a lograr. No crean que toda su base de datos se va a presentar en una visualización completa al 100%. Eso es imposible.
Por eso es muy importante el perfil periodístico en un análisis de la data, que nosotros podamos identificar qué es lo más importante y qué dato es el que queremos representar, porque es el más representativo de toda nuestra base o porque es el angular de nuestro foco de investigación. Entonces, debemos de tener muy en claro eso. No querramos abarcar todo, siempre va a haber, incluso podemos generar muchas visualizaciones por cada base. Lo más recomendable al hacer un gráfico es tomar un solo dato y compararlo a lo largo del tiempo. Esa es una de las claves. Que ustedes tomen un dato. Por ejemplo, yo en mi base de datos sobre agresiones a reporteras, a mujeres periodistas, puedo tomar el dato específicamente de lugares y centrarme únicamente en visualizar en qué lugares se presentan las mayores agresiones a mujeres periodistas. Entonces estoy tomando solo un dato para presentarlo. O también puedo tomar otro dato como por ejemplo qué tipo de agresiones reciben las mujeres periodistas. Entonces yo me centro en tipo y ya no me enfoco en lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces la importancia de tomar un dato y compararlo a lo largo del tiempo. ¿Va? Muy bien. Vamos a seguir. Hay que jugar con los colores y la intensidad de los mismos, como por ejemplo el visual que ahorita ustedes están viendo, utilizan varios colores. Y la manera, por ejemplo, eso es porque es un GIF, pero el usuario puede ser quien maneje el cursor y estar navegando en pues, en este juego de colores y de posición de variables, en este caso los países. Entonces pasa el curso sobre Alemania y le presenta específicamente la evolución de Alemania y así de cada país. Entonces, importante, pues hay que jugar con esos colores y la intensidad para que permitan al lector mostrar esa evolución, ese dinamismo que tienen los datos si los estamos presentando en un periodo de tiempo. También es importante que debemos de utilizar la menor cantidad de información posible. Aquí entre menos es más, así es, ¿no? Entre menos información nosotros tengamos para visualizar, la vamos a presentar mucho más completa y dándole su espacio y tiempo a cada dato que integre. De esta manera no estaremos saturando el visual de contenido y estaremos limpiándolo para hacer una presentación mucho más limpia y clara de ciertos datos. También si tenemos el caso o la necesidad de mostrar un dato complejo que requiere más tiempo para ser entendido, tenemos que buscar el lenguaje estético que sea mucho más sencillo. Entre más compleja nuestra data, debemos elegir una visualización mucho más factible, más clara, más accesible al lector para que le sea funcional al momento de consumir esa información. Si nosotros nos vamos con una visualización, un gráfico complicado, teniendo una data pesada, pues lo que vamos a hacer en realidad es chocar el contenido con la estructura, con la codificación y no se va a lograr el objetivo que es informar. Por eso es muy importante que pues tomemos un dato para visualizar y que si nuestra data de por sí es compleja, nos vayamos con una visualización que realmente ayude a aclarar esa información que de naturaleza es compleja.